Hola a todos y todas. En la jornada de hoy vamos a socializar la ponencia titulada Lo que nos une y nos divide, un acercamiento a las voces de líderes y lideresas refugiados venezolanos en la comunidad 6 de Reyes. Me presento, soy Adrián García, trabajador social y especialista en práctica pedagógica de la Universidad Francisco de Paula Santander. He venido trabajando en el sector humanitario hace 3 años en regiones como Norte de Santander, por supuesto, Bucaramanga y actualmente en Bogotá, en el marco de la respuesta a la población con necesidades de protección internacional, desde la gestión de casos, desde medios de vida y desde la atención psicosocial. Me acompaña otra de las autoras de este estudio. Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandra González, psicóloga, especialista en práctica pedagógica, con experiencia en el trabajo humanitario desde hace 4 años, específicamente trabajando con comunidades y todo lo que tiene que ver con integración local. Y hay una tercera autora de la investigación, Nidia María Rincón Villamizar, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander. Es importante mencionar que actualmente este estudio hace parte de la investigación amplia denominada Promoción de la Integración Comunitaria con Niños y Niñas Provenientes de Venezuela en una comunidad de acogida. Vamos a socializar los dos objetivos principales o específicos del estudio que plantea los vacíos de protección y riesgos sociales a que se enfrentan las familias venezolanas en la ciudad de Cúcuta, sobre todo haciendo un aporte importante y significativo de cómo la educación permite generar esos espacios de protección a la niñez. En ese sentido, comenzamos considerando que en el actual contexto definido por la globalización de la migración, tanto forzada como voluntaria, y por la interacción con las transformaciones sociales transnacionales, se convierte en un punto de partida fundamental para explorar el conjunto de razones sociales, económicas, culturales y políticas que conllevan al ser humano a desplazarse y cruzar una frontera en busca de mejores condiciones de vida y oportunidades para su entorno, sobre todo cuando el desplazamiento es forzado. En ese sentido, y desde el 2015, y a partir de la agudización de la crisis sociopolítica de Venezuela, millones de personas y familias venezolanas, y sobre todo perfiles también como colombianos retornados que en algún momento fueron víctimas del conflicto armado, empiezan a llegar a Colombia. Conectando a ello, el informe de Migración Colombia nos plantea que a partir en el mes de abril de este año se encuentra en el país alrededor de 1.700.000 venezolanos en Colombia, ocupando para Norte de Santander el 11,38%, de los cuales más de 1 millón se encuentran en condiciones de irregularidad. Y muchos de ellos se encuentran establecidos en comunidades vulnerables o en su defecto en condiciones de habitabilidad de calle. Hay muchas organizaciones humanitarias en nuestra región del norte de Santander que han venido dando esa respuesta y ese análisis de las condiciones. En ese sentido, OCHA ha venido identificando los impulsores de la crisis, cómo esos impulsores agravan la situación en norte de Santander como contexto de frontera. Entre esos está la coyuntura de frontera, siendo la escasez de alimentos de medicina en Venezuela y a la búsqueda de oportunidades de empleos, ¿cierto? Para el acceso de los derechos básicos en Colombia, situación migratoria irregular, vacíos en el conocimiento de la normatividad, acceso a los derechos básicos, dinámicas urbanas de delincuencia común y presencia de esos grupos armados delincuenciales, presencia de personas, como lo mencionaba, venezolanas, en zonas de amenaza y riesgos naturales en las periferias de la ciudad, inexistencia de medios de vida, entre otros. En ese sentido, el estudio aboga por considerar las comunidades de acogida como una respuesta importante para fortalecer la integración local de las personas que llegan al territorio colombiano. En ese sentido, el espacio de acogida 6 de Reyes alberga a las familias y se convierte en un espacio de salvaguardia para los niños y niñas migrantes y refugiados. Y aquí la importancia de cómo la educación en un entorno comunitario popular permite transformar esa realidad social, que es, digamos, el objetivo fundamental del estudio, a través de propiciar una guía pedagógica que favorezca esa integración comunitaria. Pero para dar respuesta a ese objetivo general, que va a ser esa guía y esos espacios educativos, vamos a partir por la identificación de esos vacíos y riesgos psicosociales, pero también los factores de protección que desde la comunidad
se identifica. En ese sentido, el estudio también tiene un horizonte epistemológico que fundamenta el estudio, que finalmente en esta ponencia vamos a identificar la migración como un objeto de estudio desde su tipología, desde su conceptualización histórica, pero también desde los vacíos de protección y riesgos sociales a nivel macro, es decir, el impacto que genera la migración en las personas. Y cuando me refiero a lo macro, me refiero a esas políticas estatales que existen para dar respuesta, para generar espacios de protección para la población que llega en condiciones de vulnerabilidad. Por supuesto, Colombia no ha estado preparado para el tema de la migración, es un país más que todo expulsor, pero pues han venido desarrollando varios mecanismos como el PEP, como darle la nacionalidad a los niños que nacen en Colombia, de padres venezolanos, entre otros. Y a nivel micro, que es donde nos vamos a centrar las conclusiones, es todos esos desafíos, retos y oportunidades que se enfrentan las relaciones comunitarias. Y por otro lado tenemos la metodología, es decir, el horizonte donde está el estudio, partiendo de ser un estudio cualitativo, porque vamos a comprender una realidad sensible actualmente, pero tiene un diseño de investigación-acción porque no solamente nos centramos en la comprensión, sino también en generar formas de intervenir desde la perspectiva de trabajo social, desde la perspectiva de psicología, pero también desde la perspectiva de la pedagogía y la educación. Para eso tenemos técnicas de investigación como el análisis documental, la observación participante y la entrevista semiestructurada que se aplicó a líderes y lideresas de la comunidad para identificar toda su realidad. En ese sentido, vamos a dar paso a los principales resultados del estudio. Gracias, Iván. Siguiendo con los resultados de nuestra investigación y hallazgos, pues los cuales fueron organizados en las siguientes categorías: los motivos de salida de Venezuela, barreras en el territorio colombiano, un nuevo comienzo, invasión y solidaridad, la educación como una oportunidad social y propuestas comunitarias para incidir en sus realidades. Dentro de la categoría 1 encontramos la población en condición de migración forzada. Sale de su país mayormente porque no tiene que comer y la consecución de su alimento es casi imposible por los sobrecostos de estos productos. Además, porque su salud está en riesgo y no hay garantías para la atención y el tratamiento de enfermedades. ¿Qué barreras encuentra la población venezolana en el territorio colombiano? La mayoría de la población venezolana que llega al país está de manera irregular y las posibilidades de conseguir un estatus de regularidad es limitado, puesto que las políticas propuestas por el Estado son insuficientes y no garantistas a toda la población en condición de migración forzada. Un nuevo comienzo, invasión y solidaridad. Encontramos las dificultades en la integración comunitaria, riesgos sociales hacia los niños y niñas refugiados venezolanos y riesgos hacia las mujeres y niñas específicamente. La educación como una oportunidad social, hablando desde el aporte al proyecto de vida de los niños y las niñas, y las propuestas comunitarias para incidir en sus realidades desde espacios protectores de integración cultural. Ahora vamos a ampliar un poco más cada una de las categorías desde esta experiencia significativa que fue la entrevista a líderes y lideresas de la comunidad 6 de Reyes y relacionándolos con análisis teóricos realizados por cada una de sus realidades. Autores como Velázquez y organizaciones como ACNUR han investigado las razones principales por las cuales la población venezolana decide abandonar su territorio, encontrando que se enfrentan a desigualdades sociales, crisis económicas, inestabilidades políticas y violencia generalizada. Migración Colombia habla sobre la irregularidad de las personas venezolanas en Colombia y muestra las dificultades de acceso a derechos como el trabajo, educación y la salud. Estas son algunas de las barreras que encuentra la población en el territorio y Echeverry nos habla sobre la xenofobia como rechazo hacia el migrante, citando aquí a uno de los líderes que nos dice: no más con el acento ya le cierran a uno la puerta en la cara o creen que les va a hacer daño, pues por todas las noticias que sacan de los venezolanos que vinieron aquí a robar y a hacer daño, pero no todos somos iguales y por unos pagamos otros. Petit Ortega también enfatiza en cómo los niños y niñas están expuestos a discriminación, exclusión social y afectación psicosocial. Dentro de la categoría Un nuevo comienzo, invasión y solidaridad,
encontramos unas categorías emergentes como lo son las dificultades a nivel de comunidad, los riesgos sociales hacia los niños, niñas, migrantes y refugiados venezolanos, los riesgos hacia las mujeres y niñas, y bueno, esta desconexión entre el Estado y las necesidades de distinta población vulnerables que habitan en Colombia han comenzado a generar conflictos entre la población venezolana y la población de las comunidades que ya está aquí, que en este caso se llamarán las comunidades de acogida, ya que algunos sectores de la población en Colombia sienten rivalidad con esa población venezolana que llega, pues, para acceder a las pocas garantías que ofrece el Estado en términos de salud, educación, alimentación y mínimos vitales. La mayoría de la población venezolana que llega a Colombia busca sentarse en zonas periféricas a los extremos de la ciudad, sobre comunidades vulnerables que históricamente tienen dificultades socioeconómicas. Lo hacen allí pues porque el costo de vida les permite mantenerse, porque no pagan arriendos y si lo hacen son a precios muy bajos. Además, porque no cuentan con servicios básicos y no tienen que pagarlos. Sin embargo, las dinámicas y contextos presentes dentro de estas comunidades receptoras son bastante complejas. En muchas de ellas hay presencia de bandas criminales y de microtráfico que ponen en riesgo la integridad de quienes ya habitan y quienes llegan, además de los niveles de afectación psicosocial y emocional que llevan consigo la migración forzada. Se ve reflejado muchas veces en alteraciones sociales y de convivencia, pues todo esto genera situaciones de irritabilidad, tristeza, estrés, generando conflictos socioculturales, resultando así todo este tipo de riesgos encontrados como lo son el reclutamiento infantil, acciones de abuso sexual y delincuencia común. Los niños y niñas pocas veces son tenidos en cuenta dentro de este fenómeno de migración, pero se ven altamente afectados por los cambios a los que se enfrentan de manera abrupta, cambios de su contexto enmarcados sobre todo en la educación. Muchos de estos niños y niñas forzados a migrar no comprenden el por qué ahora están en otra casa, ahora tienen vecinos nuevos, tienen compañeros nuevos, y eso los que acceden a la educación. Muchos de estos niños y niñas forzados a migrar no comprenden toda esta situación, pero en su mayoría les toca dejar las escuelas y dedicarse a acompañar a sus padres en el trabajo o quedarse solos en casa. Es allí donde se generan estos riesgos mencionados anteriormente, como lo son el reclutamiento, el consumo de sustancias psicoactivas, acosos y abusos sexuales. Es por esto que es importante hacer una revisión de cómo estamos implementando en Colombia las garantías de derechos universales desde el interés superior de los niños y las niñas. Teniendo en cuenta todo esto anteriormente dicho, Salvatore nos habla de la educación como revelación de los demás y Petit, la niñez migrante expuesta a riesgos en su integridad y calidad educativa. Aquí podemos citar un líder que nos dice, claro que sí, es totalmente necesario, todos debemos educarnos, que nos ayuden a crecer y más cuando se es niño. Ahí está la base de todo para que ellos tengan un proyecto de vida, emprendan un futuro mejor. Yo creo que a todos los niños migrantes que están sin poder estudiar porque no hay cupos o porque no tienen papeles, deberían apoyarles de otras maneras. Teniendo en cuenta todo esto, surge una propuesta comunitaria centrada en mitigar todas estas problemáticas existentes como lo son los conflictos de convivencia, la xenofobia, los riesgos sociales de los niños y niñas para generar espacios pedagógicos y protectores para los niños y niñas de esta comunidad. Podemos citar aquí a uno de nuestros líderes y lideresas que nos dice: sería importante la creación de espacios educativos donde, como nosotros sabemos escribir y leer, se les lea y les dicte clase para que no se les olvide estudiar, pues no han podido estudiar aquí por una cosa o por otra. Entonces, aquí los líderes y lideresas toman la vocería y dicen, listo, hay muchos niños que no han podido estudiar por Y o por X cosa, pero porque no se les están cumpliendo las garantías de derechos que tienen desde esa universalidad de derecho a la educación, pero se sobreponen y dicen vamos a generar una propuesta comunitaria que es poder nosotros acompañar a estos niños desde la educación para que no se queden
en sus casas esperando a ver cuándo pueden acceder a la educación, sino que desde esa comunidad se genera una red protectora para la niñez. En las conclusiones podemos tener la migración forzada y sus efectos nocivos en la población refugiada, que es lo que hemos ido hablando durante esta ponencia, vacíos de protección ligados a la irregularidad y el acceso a los derechos fundamentales, riesgos psicosociales alrededor de la individualidad familiar y comunitaria, garantizar una respuesta basada en los derechos humanos, y la educación como promotor de espacios seguros y de solución duradera. Este último, generar esos espacios centrados en la realidad que rodea a los niños y niñas de la comunidad. Se hace necesario trabajar para fortalecer las redes de apoyo que incluyan como un factor protector para las personas que viven allí, especialmente para las mujeres, niños y niñas adolescentes. Asimismo, disminuir ese impacto psicosocial que este tipo de eventos representa. Un plan de acción centrado en la atención integral, con el objetivo de fortalecer sus habilidades y capacidades, promover espacios protectores para los niños, niñas y adolescentes, utilizando el arte y la cultura como herramienta que permita la transformación de estas realidades, y la construcción de confianza comunitaria en la comunidad 6 de Reyes para la integración local y el fortalecimiento comunitario. Muchas gracias a todos.